Atento saludo para toda nuestra audiencia, en especial el día de hoy para toda la comunidad universitaria de la Iberoamericana, tanto maestros como educandos, un atento saludo para todos ellos. El día de hoy, en charlas con profesionales, tenemos diversos invitados, entre ellos el licenciado Carlos Coatín, el licenciado Miguel Durán, licenciado Johan Rodríguez y quien les habla, licenciado Jonathan Toro. Bienvenidos. El día de hoy abordaremos el apasionante tema de la autoridad y la violencia. Se hace necesario para una sana convivencia en sociedad abordar estos temas desde la filosofía del derecho. También estudiar sus implicaciones y resultados. Y para abordar estos temas se hace necesario hablar del gran autor, filósofo, sociólogo, politólogo y periodista alemán Friedrich Engels. Nacido en los 1820, fue influenciado por diversos fenómenos históricos, entre ellos la Revolución Industrial, que se vio acompañada por fenómenos como la urbanización masiva y la creación del proletariado. A partir de estos eventos se crea una elaboración en conjunto de diferentes tratados con el también pensador Karl Marx. Podemos entonces, según este autor, argumentar que la autoridad no es un simple capricho, no es algo impuesto a la ligera por el gobierno o por un gobierno, y se hace como una necesidad para el bien mayor de la sociedad misma. Aquí el autor, en uno de sus mayores y más leídos tratados, nos menciona un evento particular en el cual, por ejemplo, al situarse en alta mar una embarcación, el capitán debe de tomar el mando de manera impositiva. Esto respaldado por su experiencia, respaldado por su mando, y porque el factor del tiempo es crucial y puede afectar, sin lugar a dudas, a toda la tripulación, su embarcación y al capitán mismo. Es por esto que entendemos que una debilidad en la autoridad puede generar un caos masivo. En estos eventos puntuales se hace necesario tomar la autoridad y, de acuerdo a la experiencia, hacer buen uso de las decisiones que ella conlleva. Y si de autoridad tenemos que hablar, no podemos dejar pasar por alto los pensamientos y análisis realizados por el gran filólogo alemán Christoph Strutzewski. De sus análisis podemos extraer que el concepto de autoridad no simplemente se impone tal cual se ha construido desde la antigüedad. Debe de ser adaptado según el contexto donde
tengamos que aplicarlo. Y como ejemplo práctico vamos a estudiar la victoria de Napoleón en Jena en 1806. Un evento que muy seguramente el pensador Friedrich Engels tuvo en cuenta en sus análisis. En este ejemplo práctico podemos ver cómo la autoridad impositiva e inflexible rígida por parte del ejército prusiano afecta psicológicamente y en estrategia al ejército prusiano, ya que sus cargos se basaban en la influencia política y militar, recomendaciones de los altos mandos para otros en los ascensos, cosa que no pasaba en el ejército napoleónico. Sus ascensos eran dados por la meritocracia, por los resultados, por la eficiencia de cada elemento. Por otra parte, los subalternos del ejército napoleónico tenían autonomía, si bien no en la tarea principal, sí en el cómo debería de abordarse dicho fin. Por otra parte, esto no significa que el mando será descentralizado. Por el contrario, delega tareas a una persona totalmente capacitada y con experiencia, cosa que no vemos en el ejército prusiano, lo cual lleva con otros tipos de factores a su derrota. Podemos entonces sintetizar de todo esto que la aplicación de la autoridad debe tener un sentido lógico, debe de adaptarse al contexto, debe de abordar y debe de respetar la experiencia, dándole a esta un renombre para así generar una relación amistosa entre la autoridad y los subalternos, en este caso podría ser el pueblo. Damos entonces paso al licenciado Johan Rodríguez. Gracias, compañero Jonathan. Sigo con la autoridad como una fuerza positiva en la revolución. Engels argumenta que la autoridad es una fuerza positiva en la revolución, ya que permite a la clase trabajadora organizar su lucha y tomar decisiones estratégicas para lograr la abolición de la explotación capitalista y la creación de una sociedad más justa. ¿Quién obedece en la autoridad del subordinado revolucionario? En la visión de Engels, la autoridad del subordinado en la revolución es una herramienta necesaria para garantizar la eficiencia y la organización, pero no es un fin en sí mismo. Se necesita para facilitar la transición y la reorganización social, y no debe ser confundida con la autoridad del Estado que debe ser abolida. A la pregunta, ¿cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? Considero que debe ser una relación pasiva, pues la subordinación conlleva la revolución como lo expresa el libro de Federico Engels, que argumenta que la autoridad es una fuerza pasiva en la revolución, pero también el libro La autoridad de la antigüedad, donde es lo contrario hombres del poder en los siglos XVI y XVII se aprovechan de autores clásicos para entorpecer y cuestionar la autoridad. De tal modo pienso que la autoridad debe ser estricta pero a la vez pasiva, donde la clase trabajadora se sienta protegida de aquellos clasistas que solo buscan el bien propio. A continuación le doy paso a mi compañero Miguel.
la autoridad y la obediencia, una perspectiva desde Engels y el del derecho penal. Eh, la relación de la autoridad y la obediencia ha sido objeto de reflexión tanto en la filosofía política como en el ámbito jurídico. Desde la perspectiva de Hegel, uno de los fundadores del socialismo científico, la autoridad no es una imposición arbitraria, sino una función histórica que emerge de las necesidades materiales de la sociedad. Y en el caso del derecho penal, la autoridad se manifiesta a través del poder del Estado para imponer normas y sanciones. La obediencia a la ley es vista como la condición necesaria para el orden social. Eh, Colocándole una breve introducción al tema y su relevancia en el contexto social y jurídico. Este tema es importante hoy porque hace pensar si en cuanto a la autoridad es justo y cuando se convierte en abuso. También nos lleva a preguntarnos si siempre debemos obedecer o si a veces es necesario cuestionar. La visión de Hegel sobre la autoridad. Hegel sostiene que la autoridad es necesaria en ciertas actividades colectivas para coordinar el trabajo, pero no es natural ni permanente. En las sociedades de clase se convierte en un instrumento de dominación y en una sociedad sin clase la autoridad desaparecería gradualmente al organizarse las personas de forma libre y cooperativa. También colocó dos ejemplos, ¿sí? Como en el caso de la fábrica y el barco en alta mar. En el caso de la fábrica, como son los auxiliares, los operarios, los coordinadores de producción, todos ellos reciben una instrucción bajo una autoridad para un fin, ¿sí? Y para una organización. En el caso del barco en alta mar, todos ven al capitán en el momento de emergencia, cuando se necesita una instrucción de manera rápida, ya que el capitán refleja eh, la seguridad y es la autoridad dentro del barco. No porque él sea una persona sobredotada. Bueno, la defensa del subordinado obediente en el derecho penal se basa en que alguien actúa siguiendo órdenes de un superior, aunque puede reducir la responsabilidad, no la elimina, si la orden es claramente ilegal. Casos como los juicios de Nuremberg mostraron que obedecer no justifica actos criminales. Hoy en día este argumento sigue apareciendo en casos de abusos cometidos por militares, policías y funcionarios y plantea el reto de equilibrar obediencia y responsabilidad personal. Bueno, vamos a realizar una comparación entre la visión de Hegel y el derecho penal. Hegel y el derecho penal coinciden que la autoridad puede ser necesaria y que la obediencia no debe ser ciega. Sin embargo, Hegel ve la autoridad como una forma de control de sociedades de clase, mientras que el derecho penal la considera como parte del orden legal. Hegel resalta la responsabilidad colectiva y el cambio social, mientras que el derecho penal se enfoca en la responsabilidad individual dentro del sistema. Vamos ahora a realizar unas reflexiones y unas consideraciones. Eh, Reflexionando, la autoridad y la obediencia son clases para organizar la vida en sociedad. Pero es importante que la obediencia no sea ciega, sino consciente y crítica para evitar abuso y garantizar justicia. Las consideraciones éticas, la obediencia y la autoridad implica equilibrio entre seguir órdenes y mantener la responsabilidad personal, pues no se debe acatar órdenes claramente injustas o ilegales para proteger ética y la ley. Ahora, para que nos siga ilustrando nuestro compañero Carlos. Gracias, Miguel. Autoridad ideal. Podríamos decir que la autoridad se concibe desde varios puntos de vista. Un punto de vista religioso. Para Agustín, la autoridad se fundamenta en la tradición cristiana, ligado a los milagros. La autoridad ideal, en este sentido, debe ser una persona religiosa y prudente, para saber gobernar y conservar su estado en paz y con justicia. Pero también hay quienes contradicen esta afirmación, están en contra de las leyes de Dios. Nicolás Maquiavelo,
con la razón del Estado. Debe haber autoridad para discutir con razones hacia las leyes. Cornelio Tácito daba propiedad a que la autoridad la maneje el rey, o sea, la monarquía. Para Platón, el Estado ideal es el que tiene buenas leyes para manejar la sociedad. Esta asegura la equidad en el tratamiento del ciudadano, garantiza que nadie tenga demasiado. Para Platón no hay propiedad privada, todo debe ser colectivo para todos. Para Cervantes, la justicia distributiva es la equidad. Defiende la propiedad privada, a cada uno lo que es suyo, manejado por las buenas leyes. Manifiesta que se necesitan leyes donde hay propiedad privada, porque se encuentran quejas y pleitos que deben ser resueltos. Asimismo, para Aristóteles, la autoridad se concibe desde la propiedad privada. La justifica diciendo que en todo pueblo hay leyes, porque los hombres naturalmente quieren más para sí que para otros, y debe la autoridad mediar. Se conocen los términos mío y tuyo. La autoridad para los socialistas no es bien vista. Manifiestan que la autoridad impone la voluntad de otro. Para ellos todo funciona como trabajo común o colectivo. Pero nos preguntamos, ¿cómo funcionaría? Como quiera que sea, tienen que crear una autoridad. Un ejemplo, los trabajadores de la tierra, si ellos se vuelven empleadores, ¿cómo funcionaría? Necesariamente debe haber o crearse una autoridad que defina horas de trabajo, recursos a emplear y otros. Se hace necesaria la autoridad para mantener un orden. No es cierto que la autoridad sea mala y que la autonomía sea buena. Los socialistas en un acto de revolución social piden abolir la autoridad y caen en el error, que también aplican autoridad, porque imponen su voluntad contra otra, usando métodos de fuerza. Podemos decir que la autoridad ideal, desde cualquier punto de vista, es una relación social, donde es reconocida por aquellos a los que dirige, es aceptada por sus ciudadanos. Muchas gracias.